lo que teníamos pensado, y antes de entrar en el tema de hoy, porque la clase pasada creo que un poco, si bien me parece que los ejes principales de lo que fue el periodo de la economía kirchnerista fueron debatidos, o mejor dicho, fueron presentados en términos generales, nos quedó escaso el tiempo como para reflexionar un poco sobre digamos, la dinámica de los últimos tiempos y para dar un espacio a las preguntas y a las observaciones, así que vamos a tomar una parte antes de entrar al tema de hoy para hacer un repaso y un debate sobre este tema, ¿no?, tan importante. Bueno, más allá de los temas puntuales, que creo que los hitos principales, tanto en la deuda, como en las políticas internas, como en la administración de comercio, como en cómo se manejó el tema del endeudamiento, cómo se manejaron las políticas anticíclicas, ustedes las conocen y más o menos las fuimos repasando con mayor y menor énfasis, ¿no? Y lo cierto es que, como todos sabemos, las políticas de esos 12 años afrontaron contextos externos e internos bien diferentes, ¿no? Yo diría que particularmente el primer gobierno de Néstor Kirchner tuvo a favor el lugar desde el que veníamos, ¿sí?, que de alguna manera habilitó, digamos, un consenso a partir de la recuperación económica y en un contexto internacional relativamente benigno en todos los frentes, y digamos los últimos 8 años que tuvieron un contexto internacional adverso y una plena conflictividad por parte de sectores internos que empezaron a discutir seriamente sus rentas, sus privilegios económicos, y básicamente intentando con menor o mayor éxito socavar las bases de un modelo económico distinto, ¿no? O sea, la primera parte del gobierno de Néstor era hasta casi en lo económico, al menos como relativamente consensual, porque incluso una gran parte del establishment local, de alguna manera todavía escaldado, digamos, por lo que había sido la crisis del 2001 y 2002, de alguna manera, bueno, más allá de los recordatorios que hicimos a algunas de las advertencias iniciales y al comportamiento hostil de la parte más rancio del establishment, gran parte de la burguesía, digamos, industrial, de alguna manera acompañó. Y en cierta forma la mayor contradicción del periodo de Néstor Kirchner fue con los acreedores del exterior, pero no hubo contradicciones visibles con los grupos económicos locales o incluso con el sistema bancario local, ¿no? Y sobre todo, como les decía, en un ambiente externo favorable, digamos, fue un periodo de relativa, digamos, tranquilidad, pero ya en el 2007-2008, y particularmente yo creo a partir de algunos hitos que ustedes van a recordar, como fue la 125 o la mayor hostilidad del Grupo Clarín a partir de determinados hechos que ocurrieron al principio del gobierno de Cristina, más algunos decisiones que se tomaron, ¿no?, como la nacionalización de las AFJP, y otras cuestiones de cambios legislativos, ¿no?, de temas económicos y no económicos, por ejemplo, la Carta Orgánica del Banco Central, que como vimos le entró a la rentabilidad de los bancos, o la Ley de Medios, es decir, toda una agenda de alguna manera que generó revulsividad en los factores de poder, previo o mejor dicho, además de la nacionalización de las AFJP, uno de los
hechos derivados, y que un poco yo cuento en el libro, tiene que ver con la participación del Estado en las empresas. Y particularmente uno de los primeros conflictos serios fue con el grupo Techint, a partir del desconocimiento de un decreto de necesidad de urgencia que después fue ratificado parlamentariamente, que lo que permitía era que el Estado Nacional tuviera una participación en las empresas por la totalidad del capital accionario que detentaban el Estado en las empresas, porque cuando se privatizó el sistema jubilatorio en el año 95 las AFJP privadas empezaron a adquirir acciones de las empresas locales, se les había establecido un límite máximo del 5% como participación de voto en las decisiones de las empresas, lo cual era un límite que no generaba mucho problema, porque en general ninguna FJP en forma individual superaba ese límite, y por otro lado, en general las FJP tenían un comportamiento básicamente rentístico y financiero, y no les interesaba entrar en esa discusión. Pero cuando el ANSES adquiere por ley la suma de las participaciones de todas las AFJP, sí empezó a tener un capital accionario importante, interesante, ¿no? Que muchas de las empresas que cotizaban en bolsa, que controlaba la CNB, el Estado tenía más del 20%, el 25% en muchas empresas, y entonces eso permitía no solamente formar parte del directorio, sino también tener una cierta capacidad de veto en una serie de las decisiones, ¿no? Entonces, en varias empresas, y particularmente el caso más sonado fue el de Siderar, que era la empresa que el grupo Techint tuvo, que tenía históricamente, digamos, como siderúrgica, y a la que le adosó Somisa cuando fue privatizada en los años 90, ¿no? Que básicamente es la dueña del complejo siderúrgico en Argentina, ¿no? Entonces, en ese momento, el Estado intenta, sobre la base de la ley, nombrar a 3 directores en Siderar. Uno de esos directores propuestos era en ese momento un asesor del presidente de Aerolíneas Argentinas, en ese momento Mariano Recalde, que era Axel Kicillof, que ni siquiera era viceministro de Economía en ese momento. Yo estoy hablando del año 2010, si mi memoria no falla. Y bueno, eso desató una gran conflictividad que ya venía, ¿no? con el grupo Techint, y que finalmente se resolvió, finalmente después de distintas vicisitudes legales y administrativas, la empresa tuvo que aceptar, luego de un litigio político, judicial y administrativo también en la CNB, la participación de 3 directores en la empresa. Digo, ¿por qué recuerdo esto en detalle? Porque, como enlazando un poco con lo que yo decía, se empieza a observar un profundo distanciamiento del establishment económico local con el gobierno de Cristina, desde una situación muy distinta a la hostilidad de bajo nivel o hasta, digamos, la aquiescencia que había en el periodo de Néstor Kirchner, salvo temas puntuales o específicos, ¿no? O sea, básicamente en esos años, ¿no? O sea, 2008, 2009, empieza a haber un profundo pronunciamiento por parte de las cámaras empresarias, la Unión Industrial, en un contexto, y me adelanto a algo que vamos a ver ahora en un rato, complejo, porque la crisis internacional que se empieza a manifestar en el 2007, en el 2008, hace un impacto muy pleno y muy profundo. Es en ese momento donde, digamos, al muy poquito tiempo de lo que fue la pelea por la 125, porque lo que temían los grandes
sectores oleaginosos concentrados, cuando esta discusión empezó, yo creo que fue por marzo del 2008, digamos, la resolución inicial, todavía en ese momento el precio de los productos básicos estaba subiendo, y lo que preveían, y básicamente el espíritu de las retenciones móviles, era que el Estado pudiera captar una parte de ese excedente que venía creciendo en los últimos 5 años en el plano internacional a partir de la recuperación mundial. Bueno, todos sabemos lo que pasó en la 125, pero más allá de eso, a los 2 o 3 meses el precio de todos los commodities empieza a bajar muy profundamente, y eso después se va a profundizar con la crisis financiera mundial de 2008. ¿Sí? Entonces, lejos, o sea, si bien para el gobierno nacional fue una derrota la decisión de la no aprobación de la ley por la traición de Cobos, económicamente a los productores les hubiera convenido que se apruebe la ley, porque el precio de la soja empezó a bajar, y las retenciones móviles les hubieran generado una menor carga impositiva. O sea, el debate legislativo, digamos, si hubiera ocurrido 2 meses después, hubiera sido totalmente en otro contexto. Pero lo cierto es que, bueno, todo eso inicia un periodo de profunda confrontación con los sectores concentrados locales, y esa puja se va a dar en todos los planos, en el plano político, a partir del resultado de la elección del 2009, que pudo ser revertido por muchas circunstancias políticas que jugaron a favor, ¿no? Esa capacidad del gobierno de reinvertirse, de redoblar la apuesta, por supuesto lo que fue el bicentenario, el propio impacto de la muerte de Néstor Kirchner, y por sobre todo también el grado de identificación y defensa, digamos, la derrota de la 125 de alguna manera también galvanizó apoyos políticos de sectores que estaban relativamente al margen de la discusión pública. Ahí empieza, por ejemplo, la conformación de la juventud organizada, ahí empieza también la conformación de Carta Abierta, por ejemplo, ¿no? Para dar idea de cómo sectores que tenían alguna simpatía inorgánica o personal vieron que había serios riesgos de que una experiencia disruptiva, y que había planteado ejes que por ahí algunos ni soñaban y otros pensaron que nunca más, después de la experiencia, digamos, de los años 70, se iban a plantear determinados ejes de discusión, estaban en riesgo, ¿no? Entonces, todo eso provocó una recuperación de la iniciativa política, que fue acompañada también de una recuperación de la capacidad económica, y yo mencionaba en la clase pasada el gran éxito que fue plantear, a diferencia de lo que la ortodoxia planteaba, o incluso algunos sectores que hasta ahí habían tenido una cierta posición de complacencia con el gobierno, que decían que tenía que venir un ajuste, digamos, por la crisis internacional. Y lo que hace el gobierno ahí es, por el contrario, aplicar políticas de crecimiento, habíamos dicho, para compensar los efectos recesivos de la crisis internacional. Y empieza, bueno, la nacionalización de la CFJP y una serie de políticas inclusivas, la asignación por hijo, el uso de la política fiscal como una herramienta también de fomento al crecimiento, y eso permitió la recuperación económica de 2010-2011, la victoria electoral del año 2011, pero en la persistencia de la crisis internacional y el hostigamiento, digamos, externo e interno, empezó a generar tensiones en lo que dijimos que era el principal punto de debilidad de la Argentina, histórico, y que particularmente había impactado fuertemente, cíclicamente en la Argentina, que era el tema de la restricción externa, que se producía generalmente cuando se daban 2 factores concomitantes. Uno tenía que ver con
políticas de crecimiento. O sea, las políticas de crecimiento en general en la Argentina lo que generaban era un impulso de las importaciones esto generalmente, más allá que en distintos periodos históricos, por ejemplo, en la primera etapa de Perón o incluso en algunos momentos de los años 60 se impulsó una política de sustitución de importaciones, siempre el superávit externo de la Argentina se veía, digamos, mucho más comprometido, porque precisamente ese aumento del consumo y de la inversión traccionaba las importaciones. Esto era un fenómeno en general administrable en nuestro país, salvo cuando pasaba el shock complementario, que tenía que ver con lo que impactaba en las exportaciones, y esto tiene que ver con los efectos de las crisis globales en la economía argentina. Es decir, hacia el 2008 empezó por primera vez, como yo mencionaba, una fuerte caída en los precios de exportación. Y además, no solo eso, sino que también empezó una fuerte caída en los volúmenes de comercio. Entonces, la economía argentina se vio enfrascada, como pasó tantas veces en la historia, pero en el 2008 particularmente de manera mucho más fuerte, con esta doble tenaza, ¿sí? Que era una mayor cantidad de importaciones y por otro lado unos menores ingresos por exportaciones, que fue gradualmente achicando el superávit comercial que hasta ese momento la Argentina había tenido a partir de las políticas que se habían desarrollado en el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces esto fue de alguna forma limitando, digamos, el margen de maniobra para un país que había decidido no recurrir al endeudamiento como forma de abultar los ingresos financieros, ¿no? O sea, por el contrario, fuimos viendo cómo la Argentina fue arreglando con quita de la deuda y con desendeudamiento, fue desendeudándose, y eso permitió un alivio financiero y una capacidad independiente para hacer políticas. Pero ahí, y esto también lo cuento un poco en el libro, empieza, digamos, a manifestarse un fenómeno que también es determinante de la política argentina, que es la salida de capitales y la dolarización del ahorro. En el año 2008 particularmente empieza a haber una fuerte salida de capitales, que es algo crónico, digamos, de la economía argentina, y que fue particularmente tolerado, digamos, en forma pasiva por las autoridades del Banco Central de la época, ¿no? En ese momento quien estaba en la presidencia del Banco Central era Martín Redrado, que ya tenía, digamos, una puja bastante abierta con el Ministerio de Economía y con el propio gobierno, y poco hizo, digamos, el Banco Central en ese momento, cuando todavía había holgura de reservas, cuando todavía había holgura de superávit externa, para ir poniéndole freno a los factores que permitían que cualquier especulador, como ocurre ahora después del 10 de diciembre de 2015, pueda sacar ilimitadamente los fondos del país. No solamente como una reacción, digamos, de dolarización histórica, sino también porque una cosa que se vio mucho a partir del 2008 es que las grandes empresas multinacionales empezaron a dolarizar fuertemente sus ingresos y sus ahorros para enviarlo al exterior, y de alguna manera esto era un mecanismo también de financiamiento y de alivio en sus propios países de origen. En esos años se daba esta paradoja, ¿no? De que había que tomar medidas, por ejemplo, no sé, evitar que cierre la General Motors, tratar de buscar mecanismos de financiamiento local, porque las multinacionales lo que querían hacer era despedir gente, transferir las ganancias locales al exterior, fugar capitales, es decir, lo que siempre hacen las empresas estas cuando no hay control. Por eso también se tomaron toda una serie de medidas para impedir los despidos, para hacer más difícil
esta transferencia del excedente al exterior, que estaba dada, digamos, por esta actitud, digamos, idiosincrática, digamos, de la extranjerización de la economía, que se había generado entre los 70 y los 90, y por otro lado multiplicada mucho más por el impacto de la crisis internacional. Entonces, en el segundo gobierno de Cristina, este excedente externo se va a ir reduciendo, ¿no? Y es por eso que a fines del 2011 se empiezan a tomar una serie de medidas de protección del comercio exterior argentino, es decir, empezar a limitar las importaciones no esenciales a partir de las declaraciones juradas de importación, o las medidas que se tomaban, por ejemplo, para obligar a que las empresas que adquirían divisas traten de generarlas a través de mecanismos de compensación de divisas o balance de divisas positivo, ¿no? Para evitar precisamente esto, que las empresas extranjeras sean un permanente chorro de salida de fondos del país. Y también se empiezan a tomar, a fines del 2011 y principios del 2012, una serie de limitaciones a esta salida de capitales especulativos del país, que la prensa hegemónica y los sectores financieros empezaron a denominar con el nombre de cepo, para denostar una serie de políticas públicas de carácter protectivo y de administración de comercio y de los flujos financieros que el país requería en el marco de una crisis internacional importante, ¿no? Entonces, sobre esta brecha es que los sectores económicos empiezan a profundizar particularmente, ¿no? Esto, como ustedes saben, se hizo más intenso en los 2 o 3 últimos años de gobierno, a partir de políticas deliberadas de retención de las exportaciones, ¿no? El gobierno nacional tomó a principios de 2014, cuando hubo un recambio, digamos, del equipo económico en ese momento, una decisión de hacer una devaluación del 40% la moneda, como una forma de tratar de limitar esa restricción externa, y por otro lado establece algunos mecanismos que permitieran una válvula de escape a una brecha cambiaria que venía subiendo fuerte en el año 2013 y que tuvo que ver con la generación de distintos mecanismos, ¿no? Decir, bueno, a ver, el establecimiento del dólar ahorro, ¿no? Que fue, digamos, la posibilidad de que hasta un 20% del ingreso se pudiera adquirir divisas al tipo de cambio oficial, el dólar para turismo, es decir, se establecieron una serie de mecanismos por los cuales se autorizaba el ingreso de divisas en un contexto complejo. Y mencionamos en la clase pasada, también así medio al pasar, que esa devaluación que tuvo mucho la impronta del sucesor de Marcó del Ponte en el Banco Central, que vino después de Redrado, que fue Fábrega, en realidad no resolvió las cuestiones de fondo de la restricción externa y generó una serie de inconvenientes, como fue la suba inflacionaria de la primera parte del año 2014. Y paradojalmente o no, también la percepción de que esa devaluación no era necesaria, sino que digamos, los sectores económicos iban a pedir una nueva devaluación que restableciera los valores pre-ajuste de precios en el 2014, generó una situación de fortísima tensión con el sistema financiero a mediados del 2014, ¿no? Que derivó en una situación muy grave, ¿no? A mediados del año, agravado con una fortísima caída del precio de la soja, agravado con una situación de Brasil muy delicada, y con en junio de 2014 la decisión de Griesa de bloquear los pagos externos de la Argentina y que impedían que la Argentina pudiera pagar a los acreedores. Todo eso quedó un cóctel muy complejo y donde la expectativa de todos los agentes era de que
la Argentina tenía que volver a entrar en este ciclo de devaluación y de ajuste. Bueno, la historia ustedes la conocen, o sea, la salida no fue esa, y un poco la estrategia que se buscó es precisamente evitar, fuera de estos casos que yo mencionaba, evitar todo tipo de filtraciones, todo uso de maniobras financieras que los grandes grupos económicos hacían para hacerse de divisas y amplificar la brecha y pretender una devaluación.